Quiero ir al libro de los jueces. Libro de los jueces. No voy a hablar de ley, sin embargo, aunque dice de los jueces. Los jueces, ustedes recuerdan que eran hombres y una mujer, Débora, de la cual vamos a hablar un poquito esta tarde, que eran usados grandemente por Dios como líderes militares, como Sansón, por ejemplo, o como Gedeón también, para liberar a Israel en tiempos de crisis y de opresión. Y entre esos jueces también tenemos a esta gran y poderosa mujer de Dios, Débora. Pero hay otro personaje femenino en esa historia que registra el capítulo 4, del cual quiero hablarles también esta tarde. Así que vamos a pedirle al Señor que libere su palabra y que ponga unción en nosotros para compartir con ustedes un mensaje que yo creo que es muy nutrido, muy poderoso. Y no voy a leer todo el pasaje porque es muy largo. Lo primero que quiero decirles, ¿por qué hablar de Jael, que es esta heroína que registra este pasaje, además de Débora? Hoy es Día de las Madres y yo quería honrar a nuestras mujeres, madres y no madres, con un pasaje de la Escritura que selecciona a una mujer. Nunca en todos los años que yo he estado predicando he hablado acerca de Jael. Así que esto está sacado del horno y órele al Señor para que sea de bendición para ustedes. Es la primera vez que predico acerca de Jael. El Señor puso en mi corazón a esta poderosa mujer y quiero dedicar este sermón a todas las madres específicamente de nuestra congregación, que a través de este pasaje nos muestra que sabe que el reino de Dios no es solo para hombres. Si fuera solo para hombres, oye, me estamos perdidos. Se necesita el poder de la mujer, se necesita. Y la Biblia se encarga de poner a la mujer en un lugar pero muy alto. Al contrario de lo que mucha gente dice, de que el cristianismo oprime a la mujer, etcétera. Pero es todo lo contrario. El cristianismo exalta a la mujer. Ninguna otra religión, ni Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, ni ninguna de las otras religiones del mundo presentan una imagen tan honrosa de la mujer como lo presenta la Biblia. Y eso yo se lo puedo decir con toda certidumbre. Y estamos bien con el sonido, gracias a Dios. Ahora oren para que se quede así mismo todo el tiempo. Amén. Ok, entonces no les voy a leer todo el pasaje, sino que lo que voy a hacer es lo voy a relatar un poquito. Les advierto que este pasaje tiene un par de imágenes de violencia. Es PG-13, es más o menos el rating. Es un pasaje que tiene unos momentos gráficos de violencia, pero recuerden algo, estamos hablando de una sociedad que existió hace 3,000 y pico de años. Y eso quiere decir que eran tiempos de gran violencia, tiempos donde no había una policía, no había una FBI por allí para hacer ciertas cosas. Era una sociedad por naturaleza muy violenta. Y a veces la Biblia nos muestra imágenes de gran violencia, pero no podemos juzgar a esta gente por los estándares del siglo XXI. Sino que recuerden que esto es una sociedad que está todavía en formación humanamente hablando. Después vendría, por eso damos gracias al Señor por la influencia de Cristo Jesús, que ha ayudado a la humanidad. Y aún así, cuántos crímenes y cuántos genocidios se cometen todavía en el mundo. Pero estos son tiempos muy ásperos. Y esta historia muestra también de una situación muy áspera, pero que Dios usa para su gloria y para bendición de su pueblo. Entonces, esta historia nos relata un momento cuando los hebreos, como solían hacer muchas veces, han ofendido a Dios a través de su idolatría, su desobediencia, su falta de lealtad al Señor y su actitud de ser mal agradecidos con ese Dios que les ha entregado la tierra de Canaán y que ha sacado otras tribus que eran las que pertenecían allí por su idolatría también, su maldad, sus crímenes que cometían a nombre de esos dioses crueles a los cuales servían, y les ha entregado la tierra de Canaán en fidelidad a una promesa que Dios le había hecho al antepasado de los hebreos, que era Abraham. Y ahora tenemos a los hebreos en Canaán
y se han empedernido, se han corrompido, se han ido detrás de dioses ajenos. Dios, como siempre, usaba la persecución y usaba los padecimientos de tribus enemigas que venían y oprimían a los israelitas. Ellos clamaban a Dios y Dios enviaba a un rey o un juez o una jueza, en el caso de Débora, para liberarlos. Y así ha pasado en este momento. Los hebreos han clamado a Dios, han pedido perdón, y Dios prepara un libertador. Y Débora, que está como gobernante de Israel en ese tiempo, y vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 4, dice que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Imagínense eso, 3000 y pico de años atrás, una mujer como gobernante principal de toda la nación de Israel. Nos indica algo, es que Dios no hace acepción de personas. Dios usa a la persona que esté preparada, a la persona que esté dispuesta. En este caso, una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, una profetisa que está jugando un papel gobernativo muy importante en Israel. Y Dios le revela a Débora que este es el momento de ellos contraatacar ese enemigo que los está oprimiendo bajo un rey muy sanguinario, el rey de Canaán, Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y Jabín, este rey canaanita, tiene un general que se llama Sísera, y Sísera es igualmente de sanguinario como su rey. Y cuando los hebreos deciden rebelarse contra Jabín enseguida manda a Sísera a atacar a los judíos, y Débora, por su parte, convoca al general principal que Dios le ha dicho que él va a ser el que va a dirigir la batalla a favor de los israelitas. Se llama Barak, y Barak se prepara con sus hombres, se concierta la batalla. Es evidente que las fuerzas de Sísera son mucho más grandes y más poderosas que las fuerzas de los hebreos, pero dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y los hebreos tienen a su favor el Dios de Israel. Se da la batalla y el ejército de Sísara es completamente destruido, completamente derrotado, porque los hebreos están fluyendo bajo una palabra divina, una palabra profética. Antes de eso, debo decirle que es interesante aquí, que como que este tema de la mujer y su valor espiritual como que resalta mucho en este capítulo, porque Barak, que este fuerte general hebreo, le dice a Débora: si tú no vas con nosotros, yo no voy a la guerra, tú tienes que ir con nosotros. Y esto como que presenta un poquito, por una parte, parece como que esto desagrada un poquito al Señor, porque quizás muestra como una falta de confianza en Barak, y como que él está dependiendo más de la unción de Débora que de la unción de Dios que está en él. Y yo creo que aquí hay algo también muy importante, y es ese hecho, hermanos, de que por otra parte hay que darle crédito a Sísara de que él está buscando la bendición de Dios, la está buscando, y por eso él quiere que Débora vaya con él, porque Débora representa la encarnación del poder divino, el espíritu profético, la unción de Dios. Pero yo creo que para nosotros hay aquí un pequeño mensaje también de que nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces de no depender de la unción de otros en las transacciones diarias de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que depender de la unción de Dios que está en nosotros, el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha capacitado. Cada creyente es un héroe, cada creyente es un guerrero, cada creyente es un sacerdote, una sacerdotisa del Señor. Es bueno cuando oramos por los hermanos, claro que sí, cuando usted viene al frente y hay ministración y todo eso, pero eso no es sustituto para la unción de Dios que reposa en su vida. Usted tiene que también proveerse su propia cosecha de milagros por medio de una vida llena del Espíritu Santo, por medio de una vida devocional,
por medio de un buscar en la palabra del Señor. No podemos esperar simplemente para venir los domingos y que aquí nos inflen la goma otra vez y que durante la semana se desinfla la goma, como esa goma que hay por ahí a veces, ¿no? Que lo que necesita es cambiar la goma completamente en vez de estar echando aire y ella se desinfla y vuelve otra vez. Muchos de nosotros somos así, venimos a la iglesia para que el pastor nos infle la goma, por así decirlo. Y tenemos un servicio de inflación de gomas, ¿ok? Y no es así. Cuando venimos a la iglesia, lo que venimos más bien para traer ante el Señor un holocausto de alabanza de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, amén, que han estado toda la semana buscando su propia unción, amén. Y cada uno de nosotros puede orar por otra persona. Este es un texto que nos invita a tomar propiedad personal de la unción de Dios en nuestras vidas y el llamado de Dios. Débora como que discierne un poquito el espíritu titubeante de Barak en términos espirituales y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo, está bien, pero como consecuencia de eso, tú no vas a tener el honor de ser la persona que Dios use en última instancia para liberar a Israel, sino que esa bendición va a ser para una mujer. Como tú quieres que una mujer vaya contigo y te respalde, pues la bendición va a ser para una mujer. Y esta mujer se llamará Jael y la vamos a ver en un momento. Se concierta la batalla, Dios destruye las fuerzas del enemigo y el general de las tribus cananitas, que se llama de nuevo Sísara, dice, patitas, ¿para qué te tengo? Se baja de su carruaje de guerra y comienza a correr por allí y a tratar de escaparse de la muerte que él sabe que le espera. Y aquí tomamos la historia de nuevo. Vamos a ir al versículo 11. Dice, y Heber ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos. Vamos a ver la importancia de esto. Y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cades. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Anoam, había subido al monte de Tabor. Ahí está la historia de la guerra que se da, de la batalla que se da entre los hebreos y los miembros del ejército de Sísara. Y dice el versículo 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Araset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Esa es una de las palabras más falsas que se han dado en la Biblia, no tengas temor. Él no sabe que esta mujer tiene toda la intención de destruir su vida y entregárselo a los hebreos. Y él entró en la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Algunos dicen que ella le dio leche como para marearlo más, para adormecerlo bien. Una persona que está pensando estratégicamente. Sabe que muchas veces para servir al Señor tenemos también que pedirle a Dios que nos dé sabiduría sobre la estrategia que tenemos que seguir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente, y aquí está la parte gráfica, tápense los oídos, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y he aquí, Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron completamente. Antes de continuar, hay algo aquí que es parte de la narrativa. La Biblia nos aclara algo, y es que Jabín
y la tribu de los cenitas son descendientes de Jetro. Ustedes recordarán a Jetro, el suegro de Moisés. Cuando Moisés huía de Faraón siglos antes, encontró estas jóvenes tomando agua en un pozo para su familia. Y allí Moisés, fugitivo, emparentó con Jetro. Y desde entonces, a través de los siglos, hubo como una relación semi-amistosa o de parentesco físico y espiritual también entre esta tribu que no eran hebreos, los cenitas, y los judíos, pero no eran amigos necesariamente de los israelitas tampoco en una forma así decidida. Es más, parece que había algún tipo de tratado de paz entre los cenitas, de nuevo de lo cual viene Jael, esta mujer, y los enemigos de Israel. Y por eso Sísara, cuando está huyendo de los israelitas, decide esconderse en la tienda de esta mujer que él sabe que es de esa tribu, que es más o menos amiga, tienen pacto de paz con ellos, y él piensa que esta mujer lo va a acoger y lo va a proteger. Él no sabe, sin embargo, que esta familia en especial, la familia de Heber con su esposa Jael, parece que tienen como una relación de un poco más de intimidad con Israel, que son simpatizantes, parece, con los israelitas. ¿Por qué entrevemos eso? Por dos cosas. Número uno, porque ellos, dice la Biblia, que se han mudado, se apartaron de su familia cenita y se mudaron más cerca de Cedes, donde están una de las tribus de Israel. Ellos querían, parece, estar más cerca de donde estaba el pueblo de Israel que de su propia tribu cenita. Eso indica algo, seguramente. Y en segundo lugar vemos lo que hace Jael. Evidentemente su corazón está más cerca de los judíos que de esta gente enemiga de los judíos cananitas, y por eso ella hace lo que hace. Es decir, eso es importante porque hay ese parentesco, es algo que luego nos va a ayudar a entender. Y como persona, ustedes recordarán gente como Rahab, por ejemplo, esta mujer que de nuevo era de las tribus cananitas antes que los hebreos entraran a Canaán. Rahab entendió que Dios estaba con los judíos y ella estuvo dispuesta a dejar a su gente, proteger a los espías que Josué había enviado a Canaán, protegerlos con tal de que cuando Dios bendijera a los hebreos, ella pudiera entrar con su familia dentro de las tribus de Israel y ser salvada de la destrucción que habría de venir. Entonces Jael es usada por Dios en esa manera. Jael tiene una simpatía para el pueblo hebreo. Y ella ve en esta situación de Sísara que llega a refugiarse una oportunidad para bendecir y proteger los intereses del pueblo de Israel. Y hay varias lecciones en esto que nos está montando, este escenario que nos está montando la Escritura. Hay varias lecciones que yo quiero compartir con ustedes, lecciones espirituales bien profundas que se desprenden de este texto, de este relato. Número uno, la primera lección que quiero compartir con ustedes es que Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, en el momento que quiere. No se necesitan credenciales extraordinarias. Esta historia muestra que incluso en los tiempos del mismo comienzo del pueblo de Dios, Él ya estaba usando mujeres comunes y corrientes, mujeres que en otras maneras quizás no tenían gran renombre, gran importancia como mujeres mismas, en una nación sobre todo paternalista, en una nación patriarcal. Pero Dios decide usar una humilde mujer para llevar a cabo sus propósitos. Y está usando a otra mujer, Débora también, en una forma muy poderosa para adelantar a su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos como que tenemos que ser gente extraordinaria, altamente educada, que hemos estudiado en instituto bíblico por lo menos, que tenemos gran educación, que hablamos con facilidad. Hermano, lo único que se necesita es un corazón que se deje usar por Dios. Y sabe que muchas veces el mucho estudio está un obstáculo, les digo, para que Dios se mueva en nuestra vida. Dios te puede usar a ti, no importa cuál sea tu condición. Si el diablo te está susurrando de alguna manera de que tú no puedes traer un alma a Cristo, reprende esa mentira, porque no es verdad. Dios usa, es más, Dios les usa a ustedes más que a mí, porque ustedes están entre el pueblo. Ustedes se mueven entre el pueblo. Ustedes pueden alcanzar a gente que yo no puedo alcanzar. Ahora, si ustedes me los traen a la iglesia, eso es diferente entonces.
pero Dios les puede usar diariamente en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en su edificio donde usted vive, para hacer grandes cosas para el Señor. Es más, yo creo que mientras más humildes y sencillos somos, más Dios puede usar nuestras vidas. Recuerdo las palabras de 1 Corintios capítulo 1, 26 al 28. Hermanos y hermanas, dice, lo voy a parafrasear. Piensen en que cuando ustedes fueron llamados, no muchos de ustedes eran sabios según los estándares humanos, no muchos eran gente influyente, no muchos eran de noble nacimiento, pero Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió las cosas humildes de este mundo y las despreciadas y las que no son, para anular las cosas que son, para que nadie se gloríe ante Él. Dios puede usar a quien Él quiere. Dios te puede usar a ti. Si tienes el corazón correcto, si te encuentras en el lugar correcto donde Dios te ha puesto, si quieres y estás dispuesto a que Dios te use, Dios te usará, sin importar quién eres, de dónde vienes, cuán joven o cuán anciano eres en los caminos, cuán experimentado eres en los caminos de Dios. Dios te puede usar a ti. Yo quiero que te diga a ti mismo ahora mismo: Dios me puede usar a mí. Tú no necesitas ser como Jael, no tenía que ser como Barak, un gran hombre militar, un general graduado, experimentado en batalla, con el fin de simplemente que Dios nos use. Comencemos donde estamos, usemos lo que tenemos a la mano y Dios nos llevará paso a paso mejorando y mejorando. No esperes ser una gran luminar para servir al Señor. Dios te puede usar en el lugar donde tú estás. Dios usa a quien Él quiere. Número 2, la segunda cosa que vemos aquí es que Dios siempre está buscando un hombre, una mujer, un individuo, un joven, una joven. Dios siempre está buscando a alguien que esté dispuesto a cumplir con lo que Dios ya ha declarado, con lo que Dios tiene intencionado en su mente. Recordamos que la profecía de Débora es que una mujer iba a llevarse la gloria en esta guerra, esta confrontación entre los cananitas y los hebreos. Esa palabra de Débora fue una palabra profética que como que desató un mover de Dios. Dios inspiró a Débora para esa palabra, pero la palabra de Débora también actuó sobre la realidad humana, y esa palabra tenía que cumplirse. Ya Dios tenía la intención. Yo imagino que ya los ojos de Dios estaban buscando en toda esa región para asegurarse de que esa palabra de Dios se cumpliera. Y ahí estaba Jael. Y Jael estaba dispuesta, Jael estaba preparada. La palabra de Dios había sido liberada. Jael no sabía de la profecía que Débora había hecho, pero ella tenía el corazón correcto. Era una mujer valiente, decidida, amaba a Dios, amaba el pueblo de Dios y estaba dispuesta a hacer lo necesario para cumplir la voluntad de Dios. Hay muchas personas en esta iglesia, en nuestra ciudad, que necesitan ser salvadas. Y Dios ha declarado en su palabra que Él está buscando personas que se paren en la brecha, que traigan almas al reino de Dios. Dios ha declarado que Él quiere la salvación para que nadie se pierda, todos procedan a salvación, dice la palabra. Cuando nosotros nos movemos para evangelizar almas, ya estamos moviéndonos en la palabra del Señor. Yo siento verdaderamente que este es el tiempo para que esta iglesia sea usada grandemente por Dios. De paso, por eso, no sé si les gustó esta nueva exhibición, llamémoslo así, o esta exhibición gráfica que tenemos acá, donde yo quiero que ustedes se planten esa idea de que Dios nos ha llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cada vez que usted llegue aquí a la iglesia, bendiga esa declaración que estamos haciendo. Yo creo que estamos fluyendo en la voluntad activa de Dios en este tiempo, como nunca. Dios siempre ha querido salvar almas, pero más que nunca, yo creo que en la ciudad de Boston y en toda Nueva Inglaterra, Dios está poniendo un apetito evangelístico muy grande. Yo estuve en una conferencia esta misma semana, Meche y yo fuimos hace un par de días, estuvimos 2 días. Hermanos, el hambre que hay entre esos norteamericanos para que Dios toque Nueva Inglaterra es grande, y muchas de estas congregaciones están atadas porque no están acostumbradas a hacer evangelismo. Esta mañana mismo vino una hermana presbiteriana de otra parte de Estados Unidos, vino acompañando a su hija,
Y me dice que estos presbiterianos que a veces no creen ni en la luz eléctrica están queriendo ser evangelísticos y traer gente al Señor. Y hay un hambre, porque yo creo que Dios soberanamente está mandando sobre su pueblo un espíritu de evangelismo. Como nunca Dios quiere una cosecha de almas. Y nosotros estamos fluyendo en esa palabra profética de Débora, que Dios quiere liberar a su pueblo, Dios quiere hacer conquistas. Y solo se necesita gente como Jael, que la palabra de Dios pueda encarnar en ellos, que estén dispuestos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en este mundo y necesita creyentes que digan: heme aquí, envíame a mí, y que tomen las medidas necesarias para cumplir su voluntad como Jael. Dios lo quiere. Si tú lo quieres, el milagro se va a dar. Usa las oportunidades que Dios ponga en tu camino para ser de bendición a vidas que necesitan del Señor. En tercer lugar, a Jael se le presentó una oportunidad que estaba en línea con la voluntad de Dios, y ella la aprovechó. Hay dos palabras aquí: oportunidad y aprovechar, que están en este punto. Muchas veces se nos dan oportunidades de servir al Señor. Podría ser a través de una conversación que de momento se vuelve hacia las cosas espirituales. Y en ese caso debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de compartir con esa persona la palabra de Dios y de que tratemos de ser una influencia piadosa, oportuna en ese momento. Anoche mismo teníamos una actividad aquí en la iglesia y un hombre muy altísimamente educado, pero con un corazón sencillo, un hombre, pero también muy complicado, con su mente llena de esquemas intelectuales y, como digo, altamente culto, educado, viajado por muchos diferentes países y vivido en muchas diferentes culturas del mundo. Y en un momento surgió una conversación y yo entendí que Dios me estaba guiando a establecer contacto con este hombre. Y yo tuve que aprovechar esa oportunidad y concertamos una cita para cuando él regrese de uno de sus viajes para venir y reunirnos. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me dé una palabra para ese hombre y que esa conversación pueda dirigirse hacia las cosas del Espíritu, porque las oportunidades están allí. Lo que tenemos que hacer es buscarlas. Dios me puso en esa conversación porque noté que no tenía nadie que lo estaba atendiendo en ese momento, y al yo ir y conversar con él, Dios abre una oportunidad para compartir el evangelio. Muchas veces al final del servicio hay gente que están mirando alrededor, no tienen a nadie que les salude, todos nos vamos con la gente con quien venimos, y nuestro deseo es irnos a comer enseguida a algún restaurante o lo que sea. Pero sabe que Dios te está llamando a ti para ser ese evangelista. Dios te está llamando a ti para ser esa persona que Él pueda usar en una conversación, en el trabajo o donde sea. A veces puede ser una oportunidad para algo de servicio, servir a nombre de la iglesia, cuando se requiere voluntarios para los niños, para diferentes ministerios, o que se dé dinero para una causa especial. Yo le doy gracias, Señor, la reacción que ustedes tuvieron el domingo pasado cuando les invitamos a dejar un donativo para esta familia misionera en Kirguistán. Y me fue de inspirador verles a ustedes pasar al frente y poner lo que resultó ser una ofrenda muy, muy bella para esa familia joven que ha dejado todo aquí en su país para ir a servir en uno de los países musulmanes más recónditos del mundo. Se requiere gente que se pare en la brecha y que sean generosos con Dios. ¿Cuántas veces cuando hay una actividad, esas personas que se apuntan para algo especial, son de tanta bendición y de gran inspiración para nosotros? Dios está poniendo oportunidades en tu vida. ¿Estás tú dispuesta o dispuesto a aprovecharla? ¿Estás tú dispuesto a tomar un riesgo como Jael y hacer tu parte para hacer posible el milagro de la vida de una congregación en nombre del reino? Muchas veces tú quizás no vas a ir a predicar a una nación extraña, pero con tu dinero, con tu diezmo fiel, con tu compromiso financiero, tú puedes ser de bendición al reino de Dios y avanzar los intereses del reino de Dios. Así que aprovechar oportunidades que te vienen a la mano. Cuarta enseñanza: Jael tuvo que correr un gran riesgo. La palabra aquí es riesgo. Tuvo que estar dispuesta a arriesgar su propia vida
para cumplir con la voluntad del Señor. Y no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Tuvo que hacerlo rápido y actuar rápidamente. O actuaba de inmediato y decisivamente, o la oportunidad desaparecería para siempre para ser de bendición al pueblo de Israel. Solo tenía apenas segundos para pensarlo, y fue una decisión de vida o muerte. Cuando Císara, y ella lo reconoce, se aparece a su tienda y ella sabe que él está huyendo de esa batalla, ella ve una oportunidad de asestarle un golpe mortal a los intereses del enemigo, y solamente tiene un par de segundos para decidir qué va a hacer. O deja pasar la oportunidad o actúa. Y ella, gracias al Señor, actuó. A veces en el reino de Dios, hermanos, tenemos que dejar de vacilar, de titubear y analizar demasiado las cosas antes de tomar una decisión. Simplemente Dios nos llama a tomar acción en el nombre del Señor y a comprometernos plenamente con lo que hemos decidido hacer y no mirar hacia atrás. Podemos mejorar a medida que avanzamos. Hay mucha gente que dice: no, yo no me voy a comprometer con el Evangelio, yo voy a aceptar al Señor cuando ya todas las cosas estén bien, cuando haya dejado ese hombre que no está haciendo nada bueno por mí, cuando haya dejado esos malos amigos, cuando haya dejado de fumar, cuando haya dejado de golpear a mi perrita. Hay tantas diferentes cosas, ¿no? Y la gente quiere tenerlo todo bien planchadito, y lo que se requiere es que tú hagas una decisión y que comiences a caminar por fe, y el Señor irá bendiciéndote a medida que tú vas tomando pasos de fe en tu vida. Muchas veces hay cosas que nos están siendo una carga a nuestra vida. Un joven vino esta mañana al final del servicio a hablarme acerca de, tenía que hacer una decisión acerca de una relación romántica, y como que no sabía qué hacer. Pero al yo comenzar a preguntarle, me di cuenta, y él mismo se dio cuenta, que claro que sí, él sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa era que le iba a doler, pero lo que tenía que hacer era tomar una decisión y lanzarse. Yo tuve un momento de decisión anoche con respecto a una invitación que recibí para ir a las Filipinas a predicar en agosto en una conferencia. Yo nunca he estado en las Filipinas, y solamente el hecho de que son 20 horas de viaje ya me infundía un temor santo. Pero no era solamente eso, sino que este verano voy a estar viajando en otras partes, y no me gusta estar demasiado tiempo fuera de la congregación. Y yo inicialmente le había dicho al doctor Elijah Kim que no iba a poder estar. Después de eso me reuní con él, y en una conversación, en una forma muy gentil, él me dijo: mira, Roberto, Dios le ha estado hablando a mi esposa, y ella es una mujer profética, yo la conozco, una gran profetisa y pastora en las Filipinas. Tienen una iglesia de miles y miles de personas, y él me dijo: mira, lo único que quería decirte es que en oración ella sintió que tú debías estar con nosotros en esta conferencia mundial que vamos a tener en agosto. Y no te estoy poniendo presión, pero lo dejo allí si tú quieres obedecer a Dios o no. El caso fue que yo me pasé toda la semana agonizando: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Me meto en las complicaciones a lo cual eso me lleva, etcétera. Pero sabe que en un momento dado, él me había escrito un mensaje diciendo: Roberto, has tomado una decisión todavía, porque necesito yo mismo hacer algunas cosas al respecto. Y en el nombre del Señor le escribí un texto antes de que me arrepintiera: sí, Elijah, voy a ir, y en el nombre del Señor vamos a ir, porque todavía yo estaría pensando si voy o no voy. A veces hay que decir amén. Si el Señor abre oportunidades, tú tienes que decidir y lanzarte en el nombre del Señor y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y después Dios abrirá el camino, y Dios irá aclarándote las cosas a medida que tú comienzas a moverte. Hay muchas personas que continuamente sienten la necesidad de parte del Espíritu Santo de hacer algo que cambiará sus vidas, o que los acercará más al Señor, o dejar algo que esté haciendo daño a su vida. Pero ¿qué pasa? Pasan todo el tiempo posponiendo la decisión, pensando en todo tipo de razones por las que deberían o no hacer lo que tienen que hacer. Y tenemos que ser como Jael. En un momento dado Dios pone una oportunidad en tu vida, hay un llamado, tómala en el nombre del Señor, lánzate. Hermano, yo no le puedo decir cuánta gente yo conozco en nuestra comunidad de León de Judá que llevamos años pisando el acelerador y no arrancamos.
Dios nos habla, nos habla, nos habla, y pasan los años y estamos en la misma posición en que estábamos hace 10 años. Dios está llamándonos a tomar decisiones. O te decides o te separas. A Dios no le gusta la gente que siempre está como en dos aguas para servir al Señor. Cuando Dios pone una oportunidad en tu vida, tienes que hacerlo. No pases tu vida, me comprometo, no me comprometo. No. Dios le gusta a la gente clara, la gente decidida. Si Dios te está llamando a hacer algo en su nombre, lánzate y créele al Señor y cree que Dios te va a abrir las puertas de alguna manera. Tienes que decidirte, y esa es una palabra de Dios. Decídete, dice el Señor, en su vida. No estés contento con simplemente ser una de esas gente que viene de vez en cuando a la iglesia, pero nunca han entregado su corazón a Jesús. Dios está buscando gente que tome la decisión. 2 lecciones más y con eso termino. Otra lección es que si Dios te llama a hacer algo en su nombre, Él te dará el poder y los instrumentos que tú necesitas para llevar a cabo su voluntad. Jael no tenía una espada en su mano, no tenía unas flechas o un cuchillo bien afilado y puntiagudo para ejecutar lo que ella sabía que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Pero miró a su alrededor y de momento quizás se dio cuenta de un martillo que estaba allí, que ya yo creo que estaba hasta oxidado de poco uso. Y vio por otro lado y vio una estaca, porque eran gente nómada, habitaban en tiendas. Y me imagino que tenían una colección de estacas por allí, porque cada vez que levantaban la tienda se perdía una, necesitaban otra. Ve una estaca que tenía que estar por lo menos un poco afilada. Ve un mazo que se usaba para martillar esas estacas. Y dice, aquí está lo que yo necesito. Dios se lo proveyó, no eran los instrumentos idóneos. Y ella había aprendido cómo usar una estaca, cómo usar un martillo. Y eso era todo lo que necesitaba. Dios siempre nos está preguntando, hey, ¿qué tienes a la mano? ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés? Y Moisés comienza a ponerle todo tipo de obstáculos. Que yo soy gago, que no hablo bien, que yo no sé cómo presentar el plan de salvación, lo que sea. Y finalmente Dios le dice, ¿qué tienes a la mano? A la mano, bueno, una mano. Y entonces Dios le dice, ok, mete tu mano en tu costado. Y Moisés mete su mano, la mano sale llena de lepra. Y dice, ahora métela otra vez en el costado. Y cuando sale está limpia. Señal número 1 de que yo soy un Dios sobrenatural. Use esa señal. Segundo lugar, ¿qué más tiene en la mano? Una vara. Ok, coge esa vara, tírala al piso y la vara se convierte en una serpiente. Ahora toma la serpiente en tu mano, toma la serpiente en su mano en obediencia y la serpiente se convierte otra vez en una vara. Y con esas 2 señales ve donde Faraón y yo te respaldaré. Porque esas señales van a captar la atención de Faraón y él te va a dar una audiencia para que le comuniques mi voluntad. Dios te llama y Dios te provee, pero tienes que lanzarte en el nombre del Señor. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, denle de comer a la multitud. ¿Recuerdan? El Señor ha predicado y los discípulos dicen, mira, ya mándalo a su casa, que se la bandeen como puedan allá, que consigan comida, vayan al supermercado o algo y que no, denle ustedes de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar de comer si no tenemos suficiente comida y aún si tuviéramos dinero para comprarla, no hay tiendas por el área? Dice, ¿qué tienen a la mano? ¿Qué hay entre ustedes? Y ellos se ponen a buscar entre la multitud y por allá aparece un niño con 5 panes y 2 peces. Y él les dice, tráiganmelo. En las manos de Jesús, esos panes y esos peces multiplicados, bendecidos, se convierten en comida para miles y miles de personas. Mi hermano, en tu casa hay cosas, en tu vida hay palabras, en ti está un consejo, una palabra de bendición que Dios puede usar. El problema es que no somos lo suficientemente confiados
en la dotación de Dios que está en nosotros. Y no vamos a descubrir esa dotación hasta que no emprendamos en el nombre del Señor el camino, hasta que tú no te atrevas. Y como Esther, que tú digas, si perezco, que perezca, pero yo voy adelante con mi Señor. Si Dios te llama y si Dios te dice, predica mi palabra, Dios te dará la gracia. Dios te dará lo que tú necesitas para que tú puedas hacerlo. La pregunta está, ¿estás tú dispuesto? Un asterisco acerca de eso. Oramos hoy por hermanas y hermanos que tienen hijos y familia que no conocen al Señor. Mis hermanos, yo quiero decirles que Dios ha puesto, y a esos padres que presentaron a sus niños, sí, la calle está mala, sabemos que la sociedad es una sociedad incrédula, pero yo quiero decirles que Dios ha entregado a sus hijos en las manos del Señor. Ustedes tienen la palabra, ustedes tienen el consejo, ustedes tienen el poder de la oración para bendecir a sus hijos. Hagan guerra espiritual a favor de ellos. Anoche nosotros ordenamos a una mujer que durante muchos años vivió una vida muy, pero muy alejada del Señor. Muy alejada del Señor cuando era joven. Su madre hizo guerra espiritual por ella durante años. Y esa mujer que parecía que nunca volvería a los caminos del Señor, anoche celebramos su ordenación y durante el día se había graduado con una maestría en divinidad de uno de los mejores seminarios de todo Estados Unidos. Y es una gran mujer de Dios, una profetisa, una intercesora, porque su madre guerreó a favor de ella. Usted tiene lo que se necesita y usted puede hacer guerra espiritual a favor de sus hijos. Dios ha puesto el poder en usted. Ahora, ¿está usted dispuesto a vivir de manera que sus hijos y sus hijas vean en usted un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo? Presentar a nuestros hijos no es magia. Presentar a nuestros hijos no es como que, de alguna manera Dios va a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Tú y Dios juntos crean hijos temerosos de Dios. Tiene una responsabilidad de encarnar un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre, una mujer intercesora, un hombre que dobla rodilla, un hombre, una mujer que lee la palabra, que sus hijos cuando se levantan te encuentran orando y buscando el rostro del Señor en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero todo depende de que tú uses los instrumentos que tú tienes a la mano. Y lo último, que es la consumación de este mensaje, es que para que Dios te use, tú tienes que, de nuevo, hacer algo que te defina en una manera determinante. Tú tienes que hacer algo que el mundo sepa quién tú eres. Tú tienes que identificarte irrevocablemente con los caminos del Señor. Jael era una mujer temerosa de Dios. Parece que su esposo tenía simpatías con el pueblo de Dios. Se habían mudado más cerca de los judíos, pero no habían hecho la decisión definitiva que necesitaban tomar. Estaban todavía allí entre dos aguas. Las fuerzas de Sísara podían pensar que eran partidarios de ellos. Los judíos no eran sus enemigos y ellos simpatizaban con ellos. Es decir, que estaban con Dios y con el diablo en un sentido. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? De la misma manera, se mudan un poquito más cerca de la iglesia. Dejan de hacer las pocas vergüenzas que antes hacían. Se portan un poquito mejor. Vienen a la iglesia por lo menos unas 4 veces al año. Pero no han hecho una decisión irrevocable. No se han identificado con el Señor. No corren peligro, no arriesgan nada. No dan, no sirven, no oran, no evangelizan, no se santifican, no se entregan al Señor. Entonces, ¿de qué vale, hermanos? Lo que somos simplemente religiosos. Y Dios nos libre de la religión. La religión nunca salvó a nadie. Lo que salvó a la persona es un compromiso. Que la gente sepa que tú eres cristiano. ¿Ok? Hoy en día se hace tan fácil. Con un celular lo resolvemos todo. No tenemos ni siquiera que traer la Biblia para que la gente nos vea cargando la Biblia. Y nosotros, Dios está llamando a este pueblo, hermanos, a una decisión mayor, a una definición. Jael, al matar a Sísara, se identificó irrevocablemente como una partidaria de los hebreos, del pueblo de Dios, y se identificó también como una enemiga
de el pueblo de Císara y de Javín, el rey Javín. No había vuelta atrás. Dios está buscando gente así. Ustedes recordarán que el Señor se dirige a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis y le dice: ojalá y fueras fría o caliente, pero como eres tibia, te vomitaré de mi boca. A Dios le gusta la gente que se identifica. ¿Usted se ha tomado alguna vez un vaso de agua tibia? ¿Ah? Eso provoca náuseas, ¿sí o no? Y Dios dice: la gente tibia a mí me provoca náuseas. Si son fríos, por lo menos yo sé ya que tengo que trabajar con ellos. Si son calientes, eso quiere decir que me aman, que me sirven. Pero la tibieza nunca agradó al Señor, hermanos. Elías llamó al pueblo de Israel y le dijo: ¿hasta cuándo estarán ustedes entre dos aguas? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, váyanse con él. Pero no estén tratando de mantener a Dios y al diablo cómodos. No podemos engañar a Dios y ciertamente al diablo, porque es viejo y porque es un psicólogo de mucha experiencia. Si tú no te has decidido a favor de Cristo, no te vistas que no vas. Nadie se salvó por simplemente pegarse al lado de un evangélico. Tiene que ser una decisión que tú hagas a favor de tu fe y del Señor. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a adoptar el espíritu de Jael. ¿Okay? Dios te llama ahí donde tú estás, quiere usarte. Dios quiere que tú uses las oportunidades que Él pone en tus manos. Dios quiere que te arriesgues a que Él te use. Dios te proveerá los instrumentos que tú necesitas. Y sobre todas las cosas, Dios quiere que tú te identifiques como un siervo o una sierva de Dios, y que entregues tu vida al Señor Jesucristo y que digas: me identifico ante mi comunidad como un hombre, una mujer que seguirá a Cristo Jesús. Le invito a bajar su cabeza un momento, y Dios está llamándote a una definición esta tarde. ¿Estás tú seguro que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Estás tú clara en tu posición para con el Señor? El Señor ha escuchado de tu boca una confesión de compromiso. Le has abierto tú la puerta al Señor. Él está tocando a tu vida y Él está deseando que tú le digas: Señor, entra a mi vida. Me comprometo, me comprometo, me comprometo, me identifico contigo, me identifico con tu reino. Y yo quiero invitarte en esta tarde a dar ese paso de fe y a entregar tu vida al Señor Jesús. Identificarte con el pueblo de Dios como lo hizo Jael. ¿Habrá alguien que quiera hacer eso esta tarde? Te invito a levantar tu mano. Si no lo has hecho antes, o si no estás seguro de cuál es tu posición al respecto y quieres consagrarte más, pasar a ese nivel de Jael, de una identificación, no esperes más. Pase aquí al frente o levanta tu mano, ven con alguien si alguien te invitó. Y estas puertas están abiertas, este espacio aquí, para orar contigo y orar por ti. Habrá alguien que invite al Señor a ser su Salvador, que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a esperar un momento. Si Dios te está hablando, no lo pospongas más. Levanta tu mano o pasa al frente, y quiero bendecirte. Quiero que te comprometas, quiero que des un paso de fe esta tarde. Qué mejor tiempo que este momento. No lo hagas por tu mamá, por favor. Hazlo porque tú lo necesitas, porque ya es tiempo de que tú entregues tu vida al Señor. Este lugar está abierto. Si alguien quiere orar, si alguien quiere consagrar su vida al Señor Jesucristo, este es el momento. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Cantemos algo, y si mientras nosotros alabamos al Señor, Dios opera en tu vida y tú quieres pasar al frente para que oremos por ti. Si estás allá en el balcón, vamos a esperar por ti. Pasa al frente y pondremos tu vida en las manos del Señor. Este es un tiempo de consagración, es un tiempo de entrega. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Alabamos, Señor Jesús.
Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Gracias, Señor. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Amén. Les bendigo, mis hermanos, en el nombre del Señor. Si usted quiere pasar al frente y orar con alguna de las personas que está aquí al frente, le invitamos. Este altar va a estar abierto hacia el final. Bendecimos este día que usted va a pasar, muchos de ustedes con sus familias, y declaramos la gracia y la paz y la provisión del Señor sobre ustedes. Que el Señor les bendiga y vaya con la gracia de Dios donde quiera que usted vaya, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Bendecimos a nuestros hermanos que han pasado aquí al frente. Sigue fortaleciéndolos y llenándolos en ese propósito de ser siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos, hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes.